Muy bien, pues vamos a orar como te gustaría que oraran por ti, si fueras tú la persona que estuviera pasando una situación de necesidad como la que están viviendo allí los hermanos. Amén. Señor, sabemos que tú eres grande. Lo hemos cantado en este lugar, Señor, que tú eres grande, que eres poderoso, Señor, que toda la creación te adora. Y lo creemos, Señor, por eso estamos en este lugar, Señor. Y queremos, Señor, acudir a tu misericordia. Queremos acudir a tu bondad, Señor. Queremos pedirte, oh Dios, que tú extiendas tu amor, tu misericordia, la fortaleza que solamente tú puedes dar, el consuelo que solamente tú puedes dar, Señor, a las familias que han perdido seres queridos con esta tragedia en Valencia, Señor. Visítales de forma especial, Señor. Levántales, fortaléceles, Señor, incluso a aquellos que no te conocen, Señor, que experimenten de alguna manera el consuelo que tú puedes dar. Y aquellos, Señor, hijos tuyos que están pasando también por un tiempo de duelo, de necesidad, Señor, de pérdida, te pedimos, fortalece su fe en este tiempo, Señor. Aliéntalo, levántalo, Señor, y permite que los recursos, Señor, que podremos enviar la próxima semana llegue a manos de tus hijos, Señor, sean bien empleados, sean multiplicados en manos de tus siervos, Padre. Señor, te pedimos por esta región que ha experimentado esta tragedia, Señor. Te pedimos que la restaures, que la levantes, Señor. Y que tu iglesia sea luz en este tiempo de oscuridad, Señor. Que tu iglesia sea un referente de amor y de unidad en este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Y también te pedimos, Señor, para nosotros en este lugar, háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. Amén, tomar asiento, iglesia. Estoy en un punto, será por la edad, en el que los ojos a veces ven y a veces no. ¿No? Ay, veo caras que dicen, sí, sé lo que pasa, ¿no? Cuando pasas una edad, no voy a decir cuál es, soy más joven de lo que parezco. Hay un momento en el que un día ves y se ve perfectamente, ¿verdad? Y hay días y tienes que estar tirando de las gafas, luego te pones las gafas y ves demasiado, ¿no? Así que ora por mis ojos, hermanos, por favor. Así que de vez en cuando me vais a ver que me pongo las gafas y de repente me las quito, ¿vale? Hemos titulado este mensaje para esta mañana, Iglesia y Fe. Y os voy a pedir que estéis muy atentos, muy atentos, porque he dividido el mensaje en dos grandes grupos, ¿vale? En dos grandes secciones. Así que hablaremos en una parte de lo que es la iglesia de nuestro tiempo, hablaremos de la iglesia primitiva, hablaremos también de la vida como creyente, hablaremos de personajes bíblicos. Así que si no estás atento, si no estás muy atenta, te vas a perder, ¿vale? Te vas a perder y no va a ser mi culpa, estás advertido, ¿vale? No te vas de aquí diciendo, ¡buah, menudo tostón hoy, madre mía! ¿Vale? Estás advertido, tienes que estar muy atento a lo que vamos a compartir en esta mañana, porque tiene varios puntos que quiero tocar. Así que vamos a leer unos pasajes a manera de introducción, que son 1 de Pedro 1:21, que dice, mediante el cual creéis en Dios. Lo vais a tener en pantalla, ¿vale? Son 3 versículos sueltos. Vais a tenerlos en pantalla. Dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien, con estos 3 textos como telón de fondo, vamos a ir luego a otros pasajes de la Biblia, pero volveremos sobre ello. Y a manera de introducción, os he preparado una imagen, no sé si la tenemos por ahí, pon la siguiente, esa imagen, ¿no? Muchos habéis visto ya estas imágenes y ya sabéis qué es, ¿a que sí? Estamos tan acostumbrados hoy en día a los logos de las empresas, ¿verdad? A sus lemas, que con simplemente ver una imagen, automáticamente tu cerebro dice, es esto. Esta es la marca que yo conozco, esto es lo que yo compro, esta me gusta, esto no me gusta, esto lo conozco muy bien. Estamos muy acostumbrados a este tipo de marketing, de publicidad, ¿vale? Y todas estas empresas pues tienen sus propios valores que las identifican, ¿vale? Tienen su propia misión, su propia visión como empresa.
¿vale? Consiguen de alguna manera hacerla llegar a nosotros, calan en nosotros, de tal manera que entendemos a qué se dedican. Sabemos perfectamente, viendo su logo o viendo una frase, sabemos de qué va. Sabemos a qué se dedica. Sabemos qué me ofrece. Ese es el beneficio del marketing que vivimos hoy en día. Por ejemplo, si hablamos de la empresa Coca-Cola, ¿sabíais que su lema es muy sencillo, pero muy claro? ¿Sabes cuál es el lema de Coca-Cola? Dice, abre la felicidad. ¡Wow! ¿Verdad? Abre la felicidad, lema de Coca-Cola. Y también tienen muy clara su misión y su visión como empresa. La misión y la visión de Coca-Cola es refrescar el mundo y marcar la diferencia. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Eso es tener visión, ¿eh? Refrescar el mundo. Abre la felicidad. Otra empresa muy conocida que se dedica a la venta online. No tiene un lema como tal, pero tiene muy clara su visión. Dice así la visión. Dice Amazon, su visión es ser la compañía más centrada en el cliente del mundo. O sea, quiere ser la mejor del mundo en cuanto a su enfoque en el cliente. Dice, donde nuestros clientes puedan encontrar y descubrir cualquier cosa que deseen comprar online. ¿Has comprado algo online? ¿Sí? ¿Cuántos conocen páginas de esas que venden ropa? Ah, hermana, sí, levantó la mano. Es evidente que estas empresas consiguen con su misión, su visión, desarrollar una estrategia de mercado y que llega a nuestras vidas. Con sus logos, con sus marcas, con sus lemas, con sus frases, calan en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y hacen qué? Formemos parte de ello. Sin darte cuenta, un día te haces socio de ello. Te descargas la aplicación, te fidelizas, ¿verdad? Y automáticamente empiezas a formar parte de su visión y su proyecto. De eso nosotros como iglesia, nosotros también tenemos nuestros logos. También ¿tenemos alguno por ahí? Dale a la siguiente, ¿verdad? Los identificáis, ¿verdad? Tenemos nuestro pescadito, nuestra cruz, nos identifican. De hecho, por ejemplo, si tú vas en el coche y ves otro coche delante tuyo que lleva el pescadito detrás, ¿qué dices? Hay buen creyente, ¿a que sí? He descubierto, mirando esto de los logos, que ese lema, ese pescadito con la cruz dentro, es del catolicismo. No sé si lo sabías, no sé si es verdad, ¿eh? Dicen que sí. Yo busqué logos católicos y me apareció ese, ¿vale? No sé si es verdad o no. Luego está el que nos identifica a todos los cristianos, la cruz, ¿verdad? Tú ves un edificio a lo lejos, ves una cruz ahí y ¿qué dices? Ahí hay una iglesia cristiana, ahí hay una iglesia. Desafortunadamente, lo que nos pasa muchas veces es que las personas que llevamos el pescadito en el parachoques del coche no reflejamos los valores, misión y visión que deberíamos tener, ¿verdad? Muchas veces las personas que acuden a ese lugar donde hay una cruz gigantesca no representan los valores, ni la misión, ni la visión que debería representar la iglesia a la cual asisten. Y de eso quiero que hablemos un poco en esta mañana, porque aunque la iglesia no es una empresa humana como la entendemos, ¿verdad? Pero es la empresa de Dios. La iglesia es la empresa de Dios, ¿vale? Y Él a través de la iglesia nos ofrece, ¿qué? En este lugar, nos ofrece salvación. Aquí vienes a la iglesia y puedes encontrarte con el plan de salvación para tu vida. Encontramos a través también de la obra de la empresa que Dios ha diseñado para nosotros, libertad de la esclavitud del pecado, nos ofrece un nuevo corazón, nos da su espíritu, nos ofrece una nueva identidad, nos ofrece restauración, más de 7,000 promesas para todos aquellos que deciden fidelizarte con la iglesia. La mejor empresa que existe. No hay empresa que lo supere. Y de hecho, se encargó además de dejarnos claras nuestra misión y nuestra visión. A principios de este año estuvimos enfocándonos acerca de la misión y visión que tenemos como iglesia. Y decíamos que para nosotros, la iglesia Salem de Fuenlabrada, tenemos muy claro lo que Dios nos llama a hacer. Está reflejado en la palabra de Dios en el gran mandamiento. Marcos 12:30-31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No hay mandamiento mayor que este. Dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decíamos, esto para nosotros es nuestra visión como iglesia. Tiene que ver con amar a Dios, tiene que ver con ponerlo en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestras vidas. Vivir para agradarle a Él. Que todo lo que hagamos, deseemos, soñemos, proyectemos, agrade a Dios.
Y mientras enfocamos de esa manera nuestra vida, le adoramos, le cantamos, le buscamos en oración. Eso es poner a Dios en el centro, amarle con todo nuestro ser. Esto le dijimos nosotros, esto queremos ser como iglesia. Esto es adoración. Y decíamos, y amar al prójimo es manifestarle nuestro amor mediante un servicio de amor, mediante el desarrollo de un ministerio sirviendo a los hermanos. Y decíamos, además, que la visión y misión de nuestra iglesia está clara también en la palabra. La conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, lo que vamos a hacer la próxima semana. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, Jesús nos dejó aquí también el enfoque claro de la visión de la iglesia y nuestra misión. ¿Qué tenemos que hacer? Evangelizar, id y hacer discípulos. Y como iglesia mantenemos un grupo de hermanos que los lunes salen a hacer la labor evangelística. Este año hemos tenido cultos especiales a nivel evangelístico. Nuestros cultos ven a ver, y hemos tenido personas que nos visitan, que aceptan al Señor. También estamos muy comprometidos con la enseñanza, con el discipulado. Tenemos el discipulado de consolidación, el discipulado de membresía. ¿Enfocado en qué? En que las personas afirmen sus vidas en la palabra del Señor. Y por supuesto, muy comprometidos con nuestro lema de este año, perfectamente unidos, ¿verdad? ¿Dónde qué? ¿Qué queremos potenciar aquí? Que las personas que se bautizan, que las personas como las que van a pasar por aquí la próxima semana, se identifiquen con una familia y encuentren un lugar donde el compañerismo, la unidad, el amor sea algo que vivimos de forma constante. Por eso tenemos nuestros tiempos de comida fraternal, lo tuvimos hace 15 días, un tiempo de mucha bendición. Tenemos nuestros tiempos de café antes de los domingos antes de la Santa Cena. Tenemos antes de la vigilia también tiempos de compañerismo. Por lo tanto, creemos, bajo nuestro punto de vista, que una iglesia que tiene clara su misión y su visión, ¿qué quiere conseguir? Llevar a cabo el gran mandamiento y la gran comisión de parte del Señor, ¿vale? Que cada creyente esté comprometido con ello en su vida. Vivir el gran mandamiento y la gran comisión. Nosotros lo hemos tenido muy fácil nosotros, hermanos, porque tenemos la Biblia. Tenemos todo el conjunto de los 66 libros de la Biblia, donde sabemos lo que Dios espera de nosotros, sabemos qué podemos esperar de Dios. Tenemos la Biblia, ¿verdad? Y de ahí hemos encontrado esas grandes máximas de Jesús y todos los consejos de cómo hacer iglesia. Pero la iglesia primitiva no tenía la Biblia como la entendemos nosotros hoy en día. Ellos no tenían las escrituras como las tenemos nosotros hoy en día. Hoy en día tú la tienes en el dispositivo, la tienes en el ordenador, la tienes en papel, tienes un montón de versiones para entenderla fácilmente, la versión española, la versión nueva, Dios habla hoy, un montón de versiones para hacer fácil el entendimiento de la palabra. Por lo tanto, tenemos clara nuestra misión y nuestra visión, y también nuestros valores. Pero la iglesia primitiva no tenía esto. Ellos no tenían la rapidez con la que nosotros hoy podemos transmitir información. De hecho, el primer libro de la Biblia que ellos tuvieron como tal, del Nuevo Testamento, fue precisamente la primera carta a los tesalonicenses, que hemos leído hoy el versículo 3 del capítulo 1. Y eso fue en el año 50. En el año 50 llega por fin esta carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Es el texto más antiguo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Porque el primer evangelio que encontramos data del año 70, que es el evangelio de Marcos. 70 años después de la resurrección de Cristo, por fin se juntó el evangelio de Marcos y llegó a manos de los creyentes. Durante todos esos años, ¿qué ha hecho la iglesia? ¿Cómo sobrevivió la iglesia? ¿Cuál fue su señal de identidad? El amor y la unidad. Esos fueron los valores que hicieron que aquella iglesia fuese conocida, relevante. Las personas llegaban a Cristo y era tan impactante la obra de Jesús en sus vidas que entraban a formar parte de esta comunidad, la iglesia primitiva, y aunque no tenían todas las enseñanzas, descubrían que había algo en esa iglesia que marcaba la diferencia: el amor y la unidad de los creyentes. Para los incrédulos era tan llamativo lo que sucedía en una persona que llegaba a esta fe, que estaban interesados en saber qué había pasado. Y entonces se cumplía la oración de Jesús, que hizo por nosotros, que oró diciendo: que sean perfectos en unidad
para que el mundo conozca que tú me enviaste. Así pues, la iglesia cumplió en aquel momento su objetivo. Con lo que tenían. ¿Qué tenían? Unidad y amor. Por eso entendemos nosotros que es tan importante para nuestro tiempo que estas dos características no se pierdan. Jesús oró por ello, la iglesia primitiva las llevó a cabo, tuvo resultados impresionantes, impactantes para la sociedad. Y nosotros, esos valores, aún teniendo nuestra misión y visión, como la hemos compartido hace un momento muy clara, esos valores de amor y de unidad son inamovibles también. Y los pasajes que hemos leído de Primera de Pedro, Primera Tesalonicenses, los que leímos al inicio, fueron escritos para las iglesias. Fueron escritos para las iglesias, como comentábamos años después, cuando ya las iglesias existían más o menos con un funcionamiento similar al que entendemos nosotros hoy. Personas que se reunían, personas que recibían enseñanza, personas que evangelizaban, personas que compartían con alegría y sencillez de corazón, pero ya se consideraban iglesias. Ya estaba la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, ¿vale? Los expatriados, ¿vale? Y esas cartas son dirigidas a estas iglesias. Y las tres nos hablan de tres rasgos característicos que deberían de acompañar la iglesia de entonces y que deben de acompañar la iglesia de hoy. Tres rasgos que nos deberían de identificar. Los tres textos que hemos leído nos hablan de la fe, la esperanza y el amor. Los tres pasajes dirigidos a distintas iglesias hacen un énfasis exactamente en lo mismo. ¿Deberían seguir cuidando la unidad? Sí. ¿Deberían seguir cuidando el amor? Sí. Pero en este caso Pablo y Pedro detectan que la iglesia mantiene un funcionamiento y que requiere de unas características que les haga permanecer en el tiempo, que les haga cada día ser más referentes para la sociedad y que les vaya a identificar como pueblo de Dios. Y son la fe, la esperanza y el amor. Estos tres rasgos están relacionados con la madurez de la iglesia. Si la iglesia está creciendo, está avanzando, está madurando, el creyente, cada uno de nosotros, ha de manifestar en su vida la fe, la esperanza y el amor. No solamente el pescadito pegado en el parachoques del coche. Puedes llevar el pececito ahí en el parachoques, puedes asistir a un sitio donde haya una cruz gigantesca, pero si tu vida no se está encaminando hacia estos tres rasgos característicos, de hecho, es posible que puedas estar desarrollando aspectos que tienen que ver con la visión. Por ejemplo, servir. ¡Wow! ¡Qué bendición! Queremos servir al Señor. Estamos llamados a eso. Es posible incluso que estés evangelizando. La iglesia de Corinto, a la que Pablo describe esto en el capítulo 13, cuando tú lees al principio, era una iglesia muy comprometida con su fe en Cristo, pero una iglesia que era un desastre. Luego vamos a hacer un breve comentario acerca de esto. Por eso Pablo les dice: por favor, es necesario que permanezcan, ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Esos tres aspectos van a ser pilares de la iglesia y en la vida del creyente. Pedro, cuando escribe esta carta, la escribe a una iglesia y dice que la escribe, realmente la escribe a 5 grupos o iglesias que se habían formado. Dice: una en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. A los expatriados, dice Pedro, a ellos les manda esta carta donde les hace este énfasis. ¿Y por qué les hace el énfasis de la fe, la esperanza y el amor? Porque es una iglesia que está pasando por un tiempo de pruebas. Estas iglesias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia es lo que se considera hoy en día la actual Turquía, ¿vale? A ese lugar está mandando Pedro su carta, animando a los hermanos que se afirmen en su fe, que se mantengan firmes y constantes en el amor y la esperanza. ¿Por qué? Porque es necesario que paséis por un tiempo de pruebas. Luego Pablo, su carta a Tesalónica. Es una iglesia que está viviendo otro momento. De hecho, Pablo lo que hace, nomás saludando a la iglesia, ya en el versículo 3 del capítulo 1, ¿vale? Reconoce que esta iglesia ha desarrollado esas tres virtudes. Que ya ellos han manifestado, ¿qué? El amor, la fe y la esperanza. Por lo tanto, Pablo está reconociendo que esa es una iglesia que está en otra condición. Está viviendo un buen tiempo de madurez.
De hecho, cuando lees esta carta, les habla de la segunda venida del Señor. Les habla de cosas profundas. Pero cuando escribe a Corinto, eso es otra cosa, hermanos. Corinto es otra cosa. Es una iglesia en la que hay pecado. Es una iglesia en la que él mismo dice que hay, les llama que son carnales, que son niños espirituales, que solamente pueden beber leche. Les dice que que su culto es un desorden. Les dice que se toman la Santa Cena a la ligera, sin discernir el cuerpo del Señor. Bueno, es una iglesia que utilizan mal los dones espirituales. Es otro momento de la iglesia. No tiene nada que ver con Tesalónica, que dice, habéis venido a ser ejemplo a los demás. No tengo nada que deciros del amor entre vosotros, les dice Pablo a tesalonicenses. Una iglesia que está en un punto, pero les dice, no descuidéis el amor, la fe y la esperanza. Y el caso de Corinto, como decíamos, totalmente contrario. Pero Pablo les enfatiza que es necesario, les hace un montón de correcciones. Y en el versículo 13, después de hablarles del amor, del verdadero amor que debe haber entre ellos, les dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, finalizando ya en el capítulo 5, escribe esto que dice, pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Una vez más, Pablo ratifica lo que esta iglesia es, y es más, se incluye él. Dice, nosotros somos del día. ¿Y cómo se sabe que eres del día? ¿Porque te has vestido de qué? De fe, de amor y de esperanza. Ese rasgo característico en la vida de un creyente que está creciendo, que está madurando. Por lo tanto, si miramos las iglesias, tanto la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Corinto, vemos que si la iglesia es inmadura, como le pasaba en el caso de Corinto, si la iglesia es inmadura, ¿qué manifiesta? Contiendas, envidias, divisiones, arrogancia. Por supuesto, no conocen el verdadero amor, es lo que viene a decir Pablo. Pero si la iglesia es madura, está en un buen grado de madurez, como la de Tesalónica, la iglesia que manifiesta amor, unidad, todo el pueblo está unido tras una misma fe y una misma esperanza. ¿Qué iglesia queremos ser, hermanos? ¿Qué iglesia queremos ser? Este año, cuando empezábamos hablando de la visión de nuestra iglesia y orábamos, decíamos, Señor, queremos ser la iglesia que tú pensaste para Fuenlabrada, ¿os acordáis? Y orábamos y decíamos, Señor, cambia todo aquello que no encaja en tus planes, proyectos, propósitos para la iglesia que tú pensaste para Fuenlabrada en este 2024. Y entonces dijimos, queremos ser esta iglesia que cumple la visión que Dios nos ha encomendado. Gran mandamiento, gran comisión. Y además ahora, hermanos, nosotros que conformamos la membresía de esta iglesia de Fuenlabrada, necesitamos revestirnos, como dice Pablo. Nosotros que somos de la luz, que estamos en luz y no en tinieblas, hemos de revestirnos de amor, de fe y de esperanza. ¿Por qué? Porque eso sí que será una verdadera característica, algo que nos identifique como hijos suyos, como miembros de una iglesia. No el hecho de asistir donde haya una cruz, no el hecho de pegar el pececito en el coche, sino el hecho de que tu vida está siendo un verdadero reflejo de fe, un verdadero reflejo de amor, un verdadero reflejo de esperanza. ¿Qué tal vais? ¿Bien? Os veo muy callados, ¿no? No sé si ya en algún momento os perdí o qué ha pasado, ¿no? ¿Vais bien? ¿Sí? Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con la iglesia, ¿vale? Este es el grupo grande que yo dije. De hecho, he hecho así como dos grupos, ¿vale? Este tiene que ver con la iglesia. Hemos hablado de la iglesia. Hemos hablado de la iglesia primitiva, lo que fue su gran rasgo característico, la unidad y el amor. Hemos hablado de nosotros, nuestra misión, nuestra visión. Hemos utilizado un ejemplo de lo que hacen las empresas con sus logos y sus lemas, ¿no? Y cómo consiguen calar en la sociedad, en nuestro pensamiento, ¿no? Y estamos hablando de que como iglesia también hemos de desarrollar una serie de rasgos característicos que nos identifiquen. Y que la gente diga, esta gente, estos no son normales. Esto es gente de otro mundo. ¡Qué fe! ¡Qué amor! ¡Cuánta esperanza hay en ese corazón!
¿verdad? No lleva pescadito, ¿verdad? No sé si existe una iglesia siquiera, pero es diferente. Esta gente es diferente. Primer punto, pues de estos 3 rasgos que estamos comentando, vamos a hablar las próximas semanas. Hoy vamos a hablar específicamente de la fe, ¿vale? En un par de semanas hablaremos de la esperanza y luego hablaremos del amor para que seamos prácticos en lo que estamos hablando, ¿vale? Voy a intentar que ahora esta parte sea mucho más personal y que tú te lleves algo hoy para tu vida acerca de la fe. Alguno de los más conocidos de la palabra estará diciendo, wow, ya sé lo que vamos a hablar. Hebreos 11:1, la fe. El famoso pasaje de la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pues no voy a hablar de ese versículo. Quiero que miremos otro texto para hablar de la fe, que está en el mismo capítulo de Primera de Pedro que leímos inicialmente, que dice así. Dice, cuando sea manifestado Jesucristo, o sea, la certeza de lo que se espera. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? La certeza de lo que se espera. ¿Tenemos seguridad de eso? Muy bien. Dice, a quien amáis sin haberlo visto. La convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos amáis a Jesús aunque no le vemos? Le amamos, ¿verdad? Podemos conocerle a través de la palabra, ¿verdad? Vemos a Cristo en muchos aspectos de nuestra vida, cómo se ha hecho real. Pero Pedro dice que le amamos sin haberle visto. Por supuesto, es la convicción de lo que no se ve. Pero estamos seguros de que está con nosotros, de que está en nosotros. Estamos seguros de que su obra es poderosa en nuestras vidas, aunque no le vemos. Y dice Pedro además, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Viene a decir Pedro que la fe tiene que ver con ¿qué? Con la confianza y el amor que se tiene a Jesucristo sin haberlo visto. La fe tiene que ver con que sin haber visto a Jesús tú le amas, has experimentado su obra de salvación en tu vida y eso se traduce en un gozo inexplicable. Cuando dice gozo inefable, lo que viene a decir es un gozo inexplicable que tú no sabrías explicar realmente por qué hay ese gozo en tu interior. Un rasgo característico de un creyente que verdaderamente ha experimentado a Cristo en su vida es el gozo de la salvación. Hay una convicción en su interior, eso es la fe. Una convicción en el interior de la persona de que Dios escucha las oraciones, de que Dios quiere lo mejor para nosotros, de que los planes y propósitos de Dios son perfectos aunque ahora no los veamos, aunque ahora no los vemos. Pero hay esa convicción en tu interior de lo que aún no vemos, que sus planes son inmejorables, que Dios escucha a sus hijos. Así que podemos hablar de la fe en muchos sentidos y quiero hablar de la fe en 3 formas diferentes. Una, la mayor parte de vosotros ya la conocéis, ya la habéis experimentado, pero alguno quizás todavía no. Y creo que es importante que hablemos de este tipo de fe. Es la fe de salvación. La fe de salvación, dice Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice que somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. Esa es la salvación, la fe que nos lleva a la salvación. Dios nos ha hecho un regalo de vida a través de Jesús. ¿Sabéis que la Biblia dice que estábamos todos como muertos, alejados de Dios? Pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Para qué envió el Padre a Jesús? Para que todo aquel que en Él crea deposite su fe en Él. No se pierda, sino que tenga vida. Las empresas de las que hablábamos al principio utilizan métodos de fidelización, ¿no? Algunas tienen suscripción. Tú te metes tus datos personales, tu correo electrónico, teléfono, ¿verdad? Tienen toda tu información y automáticamente te haces socio de esas empresas. Te mandan información, tienes accesos, tienes beneficios, tienes descuentos por ser socio. Te han fidelizado, ¿vale? Para entrar a formar parte de la empresa de Dios, de la familia de Dios, de la iglesia, ¿vale? Solamente hay un camino, solamente hay una puerta, se llama Jesucristo.
Él nos lleva a esa fe que se traduce en salvación para nosotros. Y cuando tú has depositado tu fe en Él, automáticamente te has fidelizado a formar parte de su familia. Tienes un carnet que te identifica como hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, solamente a ellos les es dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Esa es la fe de salvación. Las personas que se van a bautizar la próxima semana tienen que saber que lo hemos compartido hoy en nuestra clase previa al bautismo. Lo hemos estado hablando. Si te vas a bautizar, tienes que saber que todo a partir de ahora, tu vida pasa a través de Cristo. Las cosas viejas pasaron. Vas a vivir una nueva vida en Jesús. Esta es la puerta. Se llama Jesús. Y la puerta es estrecha. La senda es angosta, pero conduce a la vida. ¿Quieres eso para tu vida? ¿Quieres eso para ti? Los chicos decían, sí, lo quiero. Y les decía yo, creo que esta afirmación no te va a gustar. La vida cristiana no es fácil, pero es la mejor forma de vivir la vida. ¿Por qué? Porque lleva implícito seguir a Cristo, negarnos a nosotros mismos. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Pero esa es la fe de salvación. La fe de salvación es que yo estoy dispuesto a negarme a mis deseos, estoy dispuesto a negarme a lo que a mí me apetece, pero yo lo quiero. Ya, pero el Señor dice que no. Pero a mí me gusta, pero el Señor dice que no. Esa es la vida cristiana. Los chicos que se iban a bautizar me miraban como diciendo, ¿de verdad? ¿Esto es para animarnos? ¿Esto es para animarnos al bautismo? Pero es así. Jesucristo a la puerta. Él es el camino. Él es el único que nos conduce a la vida. Y esa es la fe de salvación. Y todos la necesitamos. Y si tú estás en esta mañana en este lugar y no has llegado a ese punto de entender que necesitas dar ese paso de fe hacia Jesucristo, hoy tienes que hacerlo. Hoy es tu día. Si estás caminando a medias en tu relación con Cristo, si tu vida como creyente no está totalmente afirmada, no está totalmente segura de que estás en la senda correcta, que estás caminando en la verdad, hoy puedes ratificar tu compromiso con Cristo. Y esa es una forma en la que podemos hablar de fe. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otro tipo de fe, la fe que agrada a Dios. Cuando leáis este versículo, os animo a que lo leáis en casa. Este capítulo de Hebreos 11 es un capítulo súper interesante, apasionante, ¿no? Porque nos habla acerca de los grandes hombres de fe, grandes héroes de la fe. Pero cuando llegas a este versículo de Hebreos que acabamos de leer, Hebreos 11:6, te choca de repente este versículo. Porque es como que hace un punto y aparte y dice esto. Y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué le pasó al escritor? Porque él empieza hablando acerca de la fe de Abel, que por su fe Abel ofreció mejor sacrificio a Jehová. Luego habla de Enoch. Dice que por su fe Enoch caminó con Dios y entonces Dios se lo llevó sin que conociese muerte. Y de repente para el escritor de Hebreos y dice esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Punto. Y sigue. Y entonces luego sigue hablando de Abraham. Dice que por su fe fue llamado y obedeció. Y luego habla de Moisés y habla de Sara y menciona un montón de... Pero ese versículo se queda ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo he dicho, Señor, ¿pero qué es lo que tú quieres decirnos con esto? Y he estado toda la semana ahí comiéndome el coco, pensando. Y he dicho, bueno, voy a intentar dar una explicación, hermanos. ¿Podemos coger este versículo suelto? Como si fuese un momento de inspiración del salmista, no, del escritor de Hebreos, que de repente le vino esto a su pensamiento inspirado por el Espíritu Santo y lo plasmó y siguió con lo que ya venía escribiendo. Lo podemos ver así, de tal manera que he pensado que hagamos este ejercicio. Si lo podemos ver, por ejemplo, de forma negativa, este pasaje. De forma negativa, podría decir algo así como: alguien sin fe
es imposible que se acerque a Dios, pues no cree que le hay. Por lo tanto, se pierde las bendiciones que Dios tiene para los que se acercan a Él. Alguien que no tiene fe, ¿por qué se va a acercar a Dios? Por lo tanto, él se lo pierde, porque no cree que hay Dios. Y luego de forma positiva, alguien con fe se acerca a Dios, porque cree que le hay. Y además sabe que Dios tiene buenas cosas para los que se acercan a Él. Aquí la clave está en dónde encajas tú. Si crees que Dios existe, por lo tanto, ¿qué haces? Te acercas a Él. Le buscas, ¿no? Si no le buscas, si no te acercas, posiblemente no crees que le hay. Porque ¿para qué creer en un Dios con el que no estás dispuesto a relacionarte? El salmista dice, el salmista otra vez. Estamos estudiando los salmos en los cultos de oración y los tengo ahí metidos en la cabeza. El escritor nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesaria la fe para acercarte a Él. Aquí la clave para nosotros, que nos consideramos personas de fe, es, ¿nos acercamos a Él? ¿Le buscamos realmente? Porque esa es la fe que agrada a Dios, del que se acerca, sabiendo que Él tiene buenas cosas para sus hijos, sabiendo que sus planes son buenos y perfectos para nosotros. Y entonces me acerco a Dios. Esa puede ser una forma de interpretar este versículo. Y la otra puede ser más bien que sí tiene que ver con todo el pasaje, que está puesto ahí, y la única intención del escritor es reforzar lo que él está diciendo a los grandes hombres de fe. Y entonces viene a decir, han habido hombres a lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe, que creyeron en Dios, se acercaron a Él, le creyeron a Él, y como consecuencia recibieron buenas cosas de parte de Dios en sus vidas. Podemos verlo de esta manera, porque luego él sigue hablando acerca de un montón de hombres y mujeres de fe que hicieron cosas para agradar a Dios. La fe que agrada a Dios. Dice que Abel, ¿qué hizo? Ofreció lo mejor que tenía. Llevó lo mejor a la presencia del Señor. Enoc caminó con Dios. Me imagino que caminar con Dios para Enoc era decir, no tomaré ninguna decisión en mi vida que no esté de común acuerdo con mi compañero de viaje. Estoy caminando con él, ¿no? Camino con Dios, por lo tanto vamos a estar de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y como Él es Dios y yo no, pues entonces no voy a tomar ninguna decisión que no sea conforme a lo que Él apruebe, conforme a lo que Él quiere para mí. Caminó con Dios. Noé creyó que Dios haría algo que nunca se había visto. Nunca había llovido. ¿Sabías eso, no? Que antes del diluvio nunca había llovido. Por lo tanto, se propuso construir un arca. Imaginaros la burla de la gente. Construyendo un arca gigantesca. No, porque va a venir lluvia del cielo. Y la gente diría, ¿estás loco? ¿Qué dices? ¿Cómo va a caer agua del cielo? Pues él creyó a Dios, actuó en fe y salvó a su familia, salvó a los suyos, porque creyó a Dios y actuó en fe, aún a pesar de las burlas de la sociedad en la que él vivió. Abraham, dice la Biblia, que obedeció, dejó su comodidad, salió de su familia, de su tierra, salió en obediencia, en fe, para cumplir los planes de Dios. La pregunta para nosotros sería, ¿cuál es en este tiempo de tu vida la fe que agrada a Dios? ¿Qué esperaría Dios de ti? ¿Hacia dónde tienes que dirigir tu fe en este tiempo? Esos hombres pasaron a la historia, los tenemos ahí reflejados en la palabra del Señor, como hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que caminaron con Dios, que tuvieron una fe activa, una fe que les llevó a tomar medidas, decisiones para agradar a Dios, aunque muchas veces eso les supuso a ellos perder su comodidad. Último punto. Escribe Pedro, dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Eso es lo que se llama una fe a prueba de fuego.
Una fe a prueba de fuego. Yo quiero esta fe. Yo me anticipo y quiero esta fe. Bueno, quiero las dos. La que agrada a Dios y la prueba a prueba de fuego. Y Pedro utiliza el método que se usa habitualmente para purificar, para limpiar y para moldear el oro. ¿Que se hace con qué? Con fuego. Con fuego. Y el libro de Hebreos nos cuenta la historia de muchos hombres de fe. Y ahí en el versículo 38 dice que hubo hombres que por fe cerraron boca de leones, haciendo referencia a Daniel en el foso de los leones. Y luego en el siguiente versículo dice que hombres por fe apagaron fuegos impetuosos, hablando de los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Que conocéis la historia, ante la prepotencia de Nabucodonosor, ¿vale? Que levantó una estatua de oro y estableció por ley que cuando sonaran las trompetas, que cuando sonaran las bocinas, todo el mundo debería de postrarse ante esa estatua de oro y adorarla. Y dice la historia que había unos caldeos maliciosos que sabían que estos hombres no se postraban ante la estatua. Y entonces los acusaron. Y vino Nabucodonosor a hablar con ellos. ¿Cómo así? Me han dicho que vosotros, ¿es verdad esto? Me encanta la respuesta y por eso la he querido reflejar en el PowerPoint. La respuesta de estos 2 hombres a Nabucodonosor dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow. Esto es prueba a prueba de fuego. ¿Habéis visto, no? Está el fuego ahí ardiendo, ¿no? Imagínate, estás ante el hombre más poderoso del mundo en este momento. Mandó a calentar el horno al máximo. Dice la historia que cuando los llevaron atados, las personas que les tiraron al horno fueron consumidas por el fuego. Imagínate cómo estaba aquello. Ellos están viendo el horno. Dice que sepáis que si no adoráis la estatua, ya sabéis dónde va, ¿no? ¿Qué fe? ¿Qué fe? Pues sabes una cosa, rey. Yo sé que Dios me puede salvar. Yo sé que Dios lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? Que si no lo hace, tampoco te voy a adorar tú. Eso fue a prueba de fuego. Es que aunque la situación no vaya como tú esperas, que aunque la vida no te sonría siempre, tu fe es inamovible. Tu fe no está condicionada a cuando todo va genial. Tu fe no está condicionada a cuando el trabajo está estable, cuando no hay enfermedad, cuando la vida te sonríe, cuando la chica que te gusta te sonríe. No está condicionada a eso. Estamos viviendo un tiempo ahora mismo que en nuestro país, hablábamos por ello, la situación de la Dana. Hermanos nuestros han perdido todo. Personas, muchas personas, lo han perdido todo, han perdido seres queridos. Y para muchos creyentes es un tiempo de prueba para su fe. Está siendo probada su fe. Muchos se preguntarán, ¿por qué el Señor permitió esto? Muchos se preguntarán, ¿qué pasó? Si estamos haciendo las cosas bien. Fe sometida a prueba de fuego. Y este ejemplo de estos hombres, como otros que menciona el libro de Hebreos, hace mención de otros que dice que fueron azotados, que estuvieron en prisiones, que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, pobres, angustiados, maltratados. Ojo, hombres y mujeres de fe. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Soportaron esto porque tenían una fe inquebrantable, a prueba de fuego. Porque sabían que si el propósito de Dios era que terminase su vida ahí, lo que venía después era mucho mejor. Por lo tanto, no doblegaron su compromiso con el Señor. No renegaron de su fe. No se rindieron a pesar de las dificultades. Se necesita tener más fe para soportar que para escapar. Soportar la prueba requiere mucha fe. Y eso fue lo que hicieron estos hombres. Soportaron. Y sepas, oh rey, que si no nos libra del fuego, aún así no te vamos a adorar tu imagen. Qué oportuno esto para la sociedad en la que vivimos, que hay tanta presión, ¿verdad? Para que vivamos
modelos, para que asumamos modelos de vida totalmente contrarios a lo que Dios ha establecido como bueno para nosotros. Pues que sepas, oh mundo, que sepas, oh sociedad, que aunque Dios no me libre de lo que pueda ocasionarme ir en contra de tu filosofía de vida, que sepas que no me voy a rendir. Prueba de fuego. Seguiré sirviendo al Señor, seguiré agradando al Señor, seguiré acercándome a Él, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Si no nos acercamos, posiblemente es que no creemos que esté ahí. Pero si nos acercamos es porque sabemos que lo que Él tiene es mejor para nosotros. Es normal que la gente sin Cristo, veíamos gente durante esta semana, ¿no?, desesperada por la situación que están viviendo, desahogándose, ¿verdad?, de formas violentas en ocasiones. Y es normal que la persona se desahogue, puesto que no tienen a Cristo en sus corazones. No saben o no han querido creer, no han querido acceder a la fe de salvación. Por lo tanto, no hay esa seguridad en su interior, esa convicción en su alma de que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Pero un cristiano que sabe esto y que cree fielmente en que la palabra del Señor es veraz, cuando vienen esos tiempos de aflicción, de duelo, sabe que las aflicciones presentes no son comparables a lo que el Señor tiene para nosotros en su presencia, donde no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor. Y entonces tu alma descansa. Y entonces ese gozo inefable es evidente. Y entonces te pueden decir: este es de otra pasta, este es de otro mundo. ¿Cómo puedes estar tan confiado? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo si lo acabas de perder todo? ¿Sabes que hay en su corazón? La certeza de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fe a prueba de fuego, hermanos. ¿Qué fe quieres? ¿Fe que agrada a Dios? Yo la quiero. ¿Fe a prueba de fuego? También la quiero, Señor. ¿Necesitas la fe de salvación en esta mañana? También está ahí. También está ahí para ti en esta mañana. Que como iglesia, hermanos, como iglesia, aparte de que tengamos nuestra misión y visión claras, también se nos identifique por ser una iglesia donde la fe, la esperanza y el amor son evidentes. Eso demostrará que somos una iglesia que estamos creciendo, que estamos madurando. Que no nos pase como la iglesia de Corinto. Tenían posiblemente su cruz en la puerta, tenían sus cultos, sus celebraciones, pero Pablo dice: no os pude hablar con cosas de peso, con cosas importantes, porque aún sois niños. Tenéis que crecer, tenéis que madurar. Y las evidencias de esa madurez están en el amor, la fe y la esperanza, que se ha de manifestar en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Qué gran privilegio formar parte de la empresa de Dios, ¿a que sí? ¿Verdad? Hoy, mientras adoramos al Señor, tú puedes orar y decirle: Señor, permíteme desarrollar esa fe que te agrada, la fe que te agrada. Permíteme aprender de estos grandes hombres de fe que te agradaron. Permíteme desarrollar una fe a prueba de fuego, Señor. También puedes decirle: Señor, quiero la fe de salvación que tú tienes para mí. Te entrego mi corazón, Jesús. Te entrego mi vida. Te entrego mi mente. Te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro, Jesús. Quiero esa fe de salvación que tú tienes para mí. Lo puedes hacer allí donde estés. El Señor lo está viendo. También puedes decirle: gracias, Señor, por hacerme parte de tu empresa, de tu iglesia. Gracias por hacerme partícipe de tu familia. Ayúdame a desarrollar toda la fe, el amor y la esperanza que tú esperas de un hijo tuyo. Vamos a orar y adoramos también al Señor.
like I was under attack. Dodging arrows from my past. I had no hope for tomorrow.